Bueno, continuando con lo que es flujo de fondos, vamos a desarrollar un pequeño análisis de caso, algo muy sencillito, para tratar de integrar los conceptos vistos en el video anterior. En este caso, Gabriel, una persona que se encuentra en la etapa de planificación de un nuevo emprendimiento, conoce los siguientes puntos importantes de esa inversión. Que el desembolso que tiene que realizar es de 13.000 pesos y no necesita incurrir en erogaciones de capital de trabajo, ya que los insumos necesarios fueron adquiridos con ese importe. El capital de trabajo necesario para el primer año es de 1.000 pesos y se incrementa en los periodos siguientes en 100. El capital se recupera de manera íntegra al año siguiente de su desembolso, que las amortizaciones son de 500 pesos y están calculadas por el método lineal. Acá algo que aclarar también respecto a las amortizaciones. Nosotros sabemos que hay distintos mecanismos para establecer las amortizaciones en función a el año de alta, el año de baja de los bienes, por método lineal, en función al consumo que se hace de estos activos. La verdad es que nosotros acá vamos a ofrecerles a ustedes que puedan manejar cualquier criterio, el que ustedes consideren adecuado a su caso, al que a ustedes les resulte más cómodo para la aplicación. Estamos obviamente hablando de sus proyectos de inversión, y los trabajos prácticos que son ofrecidos para realizar tampoco tienen eh, mucha dificultad en cuanto a lo que son las amortizaciones. No hacemos mucha polémica en este caso porque no es eh, contenido puro y exclusivamente de nuestra asignatura, ¿está? Por eso no nos parece que sea algo no nos parece que sea algo necesario de analizar acá. Ustedes esto ya lo habrán visto en asignaturas previas, así que no vamos a generar mucha polémica, no vamos a establecer muchas dificultades en cuanto al cálculo de las amortizaciones. Dicho esto, seguimos con los ingresos de venta también que conoce esta persona. ¿Sí? Son esos: 6.500, 7.275, 7.611, 7.793. Debe incurrir en costos erogables de 1.500 en el primer año. Estos van a aumentar en 100 pesos en cada periodo posterior, y que tiene que liquidar el 35% de impuestos a la ganancia en cada periodo, pero que se abona en el año siguiente. ¿Estamos? Yo para esto tengo ya preparada acá una planillita de Excel. También es muy importante que nos vayamos familiarizando con el Excel, porque va a ser nuestra herramienta de trabajo, eh, con nuestra herramienta a la que vamos a tratar de aprovechar al máximo. ¿Está? Como mencionamos, la inversión inicial que tiene que realizar es de 13.000 pesos. En cuanto a los signos, también algo por ahí importante de destacar: en realidad la inversión inicial es de 13.000 pesos, por lo tanto es un desembolso, debería estar expresado en términos negativos. ¿Está? Yo por ahí, para no complicar mucho esto, dejo todo en positivo, y al momento de establecer fórmulas en el flujo de fondo o alguna fórmula que necesite, ahí sí aplico el signo más o menos. ¿Está? Me decía que no necesitaba comprar capital de trabajo porque ya estaba todo incluido en esa inversión inicial. ¿Está? Recupero ingresos, costos erogables en el periodo cero no hay. Bien. El ejercicio me decía que el capital de trabajo necesario es de 1.000 pesos para el primer año, y esto se va a ir incrementando en 100 pesos en los periodos siguientes. Entonces nuestro capital de trabajo va a ser de
1000 pesos. ¿Está? Inversión inicial no hay, obviamente la inversión se hizo en el año 0, en el momento 0. Solamente vamos a tener por ahí algunas situaciones en las que hay una reinversión y ahí sí deberíamos implementar, pero si no, esto va a mantenerse siempre en 0. ¿Está? El recupero del capital de trabajo, recuerden que lo hace de manera íntegra al año siguiente. Como nosotros no tenemos capital de trabajo en el momento anterior, no vamos a recuperar nada en el año 1. Me planteaba que el ingreso es de 6.500 pesos, que el costo erogable era de 1.500 pesos. Me establecía que las amortizaciones eran de 500 pesos. ¿Está? Y ahora yo tengo que establecer cuál es el resultado antes de impuestos. El resultado antes de impuestos va a ser básicamente los ingresos menos los costos, tanto erogables como los no erogables. El impuesto a la ganancia me decía que es del 35% de cada periodo, pero que se abona al año siguiente. O sea, yo acá, en este flujo de fondos, en este año, debería estar pagando el impuesto a las ganancias que se calcula en el momento 0. Como no hay ningún resultado antes de impuestos, obviamente acá no va a haber impuesto a las ganancias. ¿Está? Por ahí es más fácil también ya ir planteando todas las fórmulas. Por eso yo podría poner que por fórmula va a traer el resultado antes de impuestos del periodo anterior por 0,35, que es el coeficiente aplicable del impuesto. ¿Está? Es 0 porque no tengo ningún valor en esta celda. Bien. A ver, el cash flow, habíamos dicho entonces que va a ser simplemente el reflejo de los ingresos y los egresos que se dan de efectivo. Si pueden poner pausa al video, a ver si podemos llegar al valor del cash flow. Bien. El cash flow entonces va a ser la sumatoria de los ingresos. Nosotros tenemos 6.500 pesos el primer año, no tenemos nada en recupero de la inversión. Igual yo por fórmula, como les mencionaba, ya lo voy estableciendo, después es más fácil. Lo que vamos a ir es arrastrando fórmulas y por eso es importante aplicar Excel. Esta herramienta es muy útil y está bueno que la vayamos aplicando. Vemos que en caso de que yo corte ahí la fórmula, me va a traer todos los ingresos, pero me está faltando la otra parte que vendría a ser los egresos. ¿Está? Por eso yo les decía que el capital de trabajo, por ejemplo, o la inversión inicial, que en realidad son valores negativos, ¿sí? Yo los dejo todo en positivo y al momento de armar la fórmula le voy dando el signo que quiero para no estar teniendo problemas después con los signos por el menos, que tendría que tener menos, poner paréntesis, agregarle el más. Es todo un tema, entonces más fácil dejar todo en positivo. Esto también depende de ustedes, la verdad no nos vamos a poner a hacer polémica respecto a esto. Entonces vamos a restar este capital de trabajo. También le vamos a restar los costos erogables. ¿Está? Y como es flujo de fondos que tiene en cuenta únicamente ingresos y egresos, las amortizaciones no las vamos a considerar porque en realidad la amortización no es un egreso, no es, ¿sí? No es efectivo que esté saliendo de nuestra caja. Bien, por eso es un costo no erogable. Lo que sí sale de nuestra caja es el impuesto a las ganancias. ¿Está? Si bien ahora es 0, yo por fórmula ya lo dejo establecido. Damos Enter y tenemos el flujo de caja para nuestro primer año. ¿Se animan a hacer el flujo de caja para el siguiente año? Ponen pausa y seguimos.
Bien, seguimos. El ejercicio me decía que para el año siguiente el capital de trabajo iba a aumentar en 100 pesos. Así que lo que podemos hacer simplemente es sumarle 100 pesos al año anterior. Ahora sí vamos a tener recupero de capital, que es el que se erogó el año anterior. Los ingresos me dice que son de 7.275 para este año. Y los costos también me decía que se iban a ir aumentando en 100 pesos al costo erogable del año anterior. Este costo, recordemos, puede ser publicidad, puede ser salarios, ¿está? Las amortizaciones van a ser siempre las mismas. Y el resultado antes de impuestos se va a calcular de la misma forma, por eso la importancia por ahí de utilizar fórmulas con Excel. Ahora nosotros lo único que podemos hacer es arrastrar y tenemos nuestro resultado antes de impuestos de 5.175. Si quieren controlar, lo que estamos haciendo es, en realidad, ingresos menos costos erogables menos amortización. ¿Está? Estamos arrastrando la fórmula de arriba, como arriba hicimos el mismo cálculo, arrastramos la fórmula y muy sencillo. El impuesto a las ganancias es el 35%, pero no del resultado antes de impuestos de este año, ¿sí? No es el del año 2, sino que es el impuesto a las ganancias que vamos a pagar en el año 2, pero que representa a los ingresos que tuvimos en el año anterior. Por lo tanto, fíjense que nosotros, como ya habíamos puesto por fórmula también, lo que podemos hacer es simplemente arrastrar y vamos a tener que es el 35% de 1450. ¿Está? Sería el 35% de 4500, perdón, y esto es 1575. ¿Está? Volvemos a lo que es el flujo de fondos. Como nosotros ya teníamos la fórmula, lo que podemos hacer simplemente es arrastrar y vamos a tener el flujo de fondo para el año 2. Bien, si no recuerdan esto, lo único que hicimos son sumar los ingresos, tanto del recupero del capital como los ingresos por venta, y restar todos los costos que son erogables. Está como el impuesto a las ganancias, los costos erogables y el capital de trabajo. Bien, para el año siguiente me decía que sigue aumentando en 100 pesos el capital de trabajo, que recupero otra vez el capital de trabajo del año anterior y que los ingresos son de 7.611,25. Bien, los costos erogables también aumentaban en 100 pesos. Perdón. Las amortizaciones siguen siendo de 500. Y en cuanto al resultado antes de impuestos, simplemente arrastramos la fórmula. El impuesto a las ganancias también podemos arrastrar. Y el cash flow también podemos arrastrar. ¿Vieron? El resultado antes de impuestos, repito, lo que estamos haciendo es calcular los ingresos menos los costos, tanto erogables como no erogables. ¿Está? Y estamos teniendo el resultado antes de impuestos. El impuesto a las ganancias, el 1811,25, se paga en el año 3, pero en realidad es el 35% de 5.175. ¿Bien? Y el cash flow, repito, fíjense, por fórmula lo que estamos haciendo es sumar la celda F7 y la celda E7 y restamos D7, G7 y J7. ¿Está? D7, que sería el 1200. Estamos restando también G7, que es 1700 de los costos erogables, y estamos restando también J7, que es el importe del impuesto a las ganancias. Bien, para el año siguiente seguimos con esto. Lo único que tenemos que hacer es sumar 100 pesos acá, porque dice que va aumentando todos los años. Recuperamos los costos del capital de trabajo del año anterior.
Los ingresos sí los tengo que considerar, que son 7.793,94. 7.793,94. Los costos erogables aumentan en 100 cada año. Las amortizaciones siguen siendo la misma. El resultado antes de impuestos que dijimos son los ingresos menos los costos, o directamente podemos arrastrar la fórmula. El impuesto a las ganancias que voy a pagar en el año 4 representa el 35% de los resultados antes de impuestos del año 3, ¿sí? Que son 1893, o lo que puedo hacer simplemente es arrastrar la fórmula. Y el cash flow, repetimos, es la suma de los ingresos, y a esto le restamos todos los costos que son erogables. ¿Está? O simplemente lo que podemos hacer de nuevo es arrastrar la fórmula. Bien, de esta forma nosotros estamos completando nuestro flujo de fondos. Lo único que tendríamos que completar son los espacios en cero, ¿sí? Y el cash flow del primer año, también tengan presente que para nosotros va a ser una resta, ¿está? Que va a ser el desembolso inicial que tengo que realizar el año 0, que son de 13.000 pesos. De esta forma nosotros completamos el flujo de fondos para la persona que estaba tratando de realizar esta inversión, Gabriel, y dejamos establecido entonces de esta manera todas las entradas y las salidas de dinero que se representan, las cuales, como yo les mencioné al principio, van a ser muy importantes porque en función a este cuadrito que nosotros vemos acá, a esta columna, vamos a calcular valor actual neto. Con el valor actual neto vamos a calcular también el índice de rentabilidad, vamos a calcular la tasa interna de retorno que tenga la inversión, y recién ahí nosotros vamos a poder decirle a Gabriel si esta inversión, este negocio que él está que pretende realizar, le resulta conveniente o no.